Bien, señores, tengan ustedes muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente en la hora en que vean esta presentación. El día de hoy nos encontramos en plataforma con el doctor Jorge Luis Samaniego Gutarra con el tema Seminario Virtual Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos NIC 28. El doctor Jorge Luis Samaniego Gutarra es contador público, auditor de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile, egresado de la maestría en auditoría de la Universidad del Pacífico, Perú, entre otros. Es expositor en distintas entidades públicas y privadas, gerente de Contraloría y Auditoría Interna en Mercury Business. Sin lugar a dudas, para nosotros es un privilegio, como siempre, de poder contar con su colaboración en el Instituto de NIF. Sin más preámbulos, entonces, le voy a ceder el micrófono al doctor Jorge Luis Samaniego. Doctor Jorge, ¿cómo está? Muy buenas noches, encantado de tenerlo. Buenas noches, Edu, igualmente, ¿cómo estás tú? Muy bien, doctor, muy bien. Adelante, doctor, le escuchamos. Perfecto. Un saludo a todos los participantes. Vamos a dar inicio con la revisión de la normativa, la NIC 28, como ya se mencionó, que habla de las inversiones en asociadas y los negocios conjuntos. Bien, anteriormente hablé sobre los estados financieros consolidados, en el cual hice un barrido de los esquemas de inversión que una entidad podría tener. En esta ocasión nos vamos a derivar justamente aquellas inversiones en las cuales las compañías obtienen un porcentaje de inversión importante, pero que no les conlleva a que dicha inversión sea considerada como un control hacia la invertida. Vale destacar que cuando hable de invertida es de la empresa en la cual yo estoy invirtiendo, y cuando hable de entidad es la empresa que somos nosotros, ¿de acuerdo? Es decir, como si nosotros estuviéramos invirtiendo en dicha empresa, ¿de acuerdo? Siempre las perspectivas va a ser nosotros como entidad, ¿bien? Bien, el contenido de la presentación va a ser el objetivo de la normativa, el alcance de la normativa, qué es una influencia significativa. Vamos a revisar el concepto y por qué es importante tenerlo bastante presente para efectos de la aplicación de la normativa. El método de participación patrimonial, que en definitiva me estaría conllevando a hacer la medición de la inversión en el momento del reconocimiento, y unos casos prácticos para poder aplicar la teoría revisada. Bien, entonces el objetivo de la normativa es prescribir la contabilización o la contabilidad de las inversiones en una asociada. Bien, acá, si se dan cuenta, dice que prescribe la contabilización de una inversión en una asociada. En contextos generales, cada normativa o la mayor parte de las normativas siempre hacen el recorrido para poder yo controlar o contabilizar un elemento de los estados financieros. ¿Cuáles son ese recorrido? Desde el reconocimiento, la medición inicial, la medición posterior, la baja, si tuviese concepto de deterioro, y la información a revelar y presentar. ¿De acuerdo? Ese es el recorrido que hacen las normativas, y a eso se refiere con la contabilidad de las inversiones. ¿De acuerdo? O la contabilidad en sí. Entonces, acá el cuidado que debo de tener es que cuando yo tengo una inversión en una asociada, directamente me voy a la NIC 28 para hacer el tratamiento contable adecuado, ¿bien? Pero no así cuando habla sobre los requerimientos, que es el segundo enunciado, los requerimientos para la aplicación del método de participación patrimonial al contabilizar las inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Aquí aparece un nuevo concepto que es negocios conjuntos. En una oportunidad revisamos lo que es la NIF 11, y en la NIF 11 habla sobre los acuerdos conjuntos, ¿bien?
haciendo, digamos, un refresh de esa revisión de la normativa, los acuerdos conjuntos son acuerdos que son contractuales y que me conlleva a tener un control conjunto con las partes que participan en dicho acuerdo. Bien, por ejemplo, si yo tengo un partner, ambos tenemos una inversión del 50% cada uno, y para poder hacer algo en la compañía en la cual estamos invirtiendo o generando, tenemos que tener una decisión unánime para que se realice esa decisión, ¿de acuerdo? Este concepto de decisión unánime lo destaca mucho la NIF 11, porque si es unánime, hay un control conjunto entre las partes que participan, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la normativa te dice, en estos casos tienes un control conjunto. Ahora bien, al tener un control conjunto, la NIF 11 destaca mucho que si tú participas en un control conjunto, este control conjunto podría ser o una operación conjunta o un negocio conjunto, ¿de acuerdo? Que justamente es la segunda inversión que sale en la NIC 28, negocio conjunto. Bien, sin profundizar mucho en lo que dice la NIF 11, hay unos requerimientos mínimos para poder nosotros distinguir si ese control conjunto califica como una operación conjunta o califica como un negocio conjunto. Si califica como una operación conjunta, sigo con los requerimientos de la NIF 11, porque la NIF 11 me da las directrices o los requerimientos para poder realizar el reconocimiento y medición de esa operación conjunta, ¿de acuerdo? Sin embargo, si ese acuerdo conjunto calificase como un negocio conjunto, la NIF 11 me deriva a la NIC 28, ¿de acuerdo? Es por eso que en la parte del objetivo, la NIC 28 distingue que solo para la aplicación del método de la participación consideras el negocio conjunto. ¿Por qué? Porque esto proviene de otra normativa, que es la NIF 11, para poder considerarlo como qué tipo de inversión estoy teniendo. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, como efecto de contabilización integral, por decirlo así, de la inversión en asociadas, NIC 28. Y para su medición, aplicando el método de participación patrimonial, también para la inversión en asociados, sigo con la NIC 28. Solo para la medición del negocio conjunto, considero la NIC 28. Sin embargo, para ver cómo nace este concepto del negocio conjunto, me voy a la NIF 11, porque ahí tengo que hacer la evaluación inicial de si ese acuerdo conjunto constituye una operación conjunta o un negocio conjunto. Bien. Por lo tanto, la NIC 28 considera o toma estos dos tipos de inversiones para poder realizar o aplicar el método de participación patrimonial, o el MPP o BPP, como también se conoce. Bien, como parte del alcance, las entidades, ¿quiénes van a aplicar esto? Aquellas que tienen inversiones en una participada como control conjunto, que significa que tengo un negocio conjunto, o una influencia significativa, que significa que tengo una inversión en asociada. Ahora, acá hay que tener bastante en cuenta que si es que yo estoy aplicando el método de participación para dos tipos de inversiones, una cosa es tener un control conjunto y otra cosa es tener influencia significativa, ¿de acuerdo? Son dos conceptos distintos, es por eso que la normativa los diferencia, la NIC 28 los diferencia, ¿de acuerdo? Nuevamente, como reflex, tener un control conjunto es que yo tengo un acuerdo contractual en el cual, para tomar las decisiones relevantes, deben ser de forma unánime con aquellos participantes en ese negocio conjunto.
En cambio, una influencia significativa, como lo vamos a revisar acá en el siguiente slide, es, como indica la norma, se presume que la entidad ejerce influencia significativa si posee directa o indirectamente el 20 o más por ciento del poder de voto de la participada. Como se figura ahí gráficamente, la entidad puede tener indirectamente mediante una subsidiaria más del 20% en la participada, o de forma directa, que es la parte inferior, o en este caso un 41% en la participada, ¿de acuerdo? Ahora bien, la normativa dice también a menos que se pueda demostrarse claramente que tal influencia no existe. ¿Por qué toma en consideración? Mucho destaco yo cuando hago el repaso o tengo la oportunidad de dictar los cursos relacionados a inversiones, que no nos debemos de dejar llevar por el porcentaje de participación que yo tengo sobre la participada o sobre la empresa en la cual yo estoy participando. ¿Por qué? Porque el porcentaje de participación no necesariamente significa el tipo de inversión que yo voy a tener. ¿Por qué? Porque tengo que hacer la evaluación, o mejor dicho, para hacer la evaluación integral del tipo de inversión que yo tengo, debo de considerar los factores cualitativos de la inversión. ¿Por qué? Porque por ejemplo, el porcentaje de participación que yo tengo es un factor cuantitativo, pero no es determinante para el tipo de inversión que yo tengo. Los factores cualitativos son, por ejemplo, cuáles son las potestades que yo tengo sobre esa inversión que yo tengo. Por ejemplo, yo claramente puedo tener un 90% de inversión, pero eso no significa necesariamente que tengo control sobre la participada o sobre la empresa en la cual yo estoy invirtiendo. Puedo tener el 90% y esa inversión no necesariamente lo tendría que clasificar como una subsidiaria, sino la puedo clasificar como una inversión al valor razonable con cambios en resultados. ¿De qué depende eso? Nuevamente, de los factores cualitativos. Si yo tengo poder de voto, por ejemplo, si tengo bastante influencias en los rendimientos, si tengo algún peso en las tomas de decisiones, si tengo una representación en el directorio, etcétera. Entonces, justamente esos factores complementan el análisis para saber qué tipo de inversión voy teniendo. Puedo tener inclusive el 5% de inversión y puedo tener un control sobre esa empresa en la cual yo estoy participando y consolidaría por ese 5%, ¿de acuerdo? Tengo, digamos, varios ejemplos reales en situaciones que de muy mal análisis, solo por el porcentaje de participación, inmediatamente dijeron esto es una subsidiaria, esto es un control conjunto o esto es una asociada, sin considerar, digamos, los acuerdos que existen entre los accionistas, sin los acuerdos que están en las actas, en los estatutos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros como contadores, como asesores o como auditores, debemos de complementar ese análisis justamente con los acuerdos que tienen los accionistas que están claramente descritas en las actas o en los estatutos que ellos describen en sus reuniones, ¿de acuerdo? O prescriben en sus reuniones. Por lo tanto, eso ayuda a direccionar de forma adecuada qué tipo de inversión voy teniendo yo, ¿de acuerdo? A eso justamente se refiere que la normativa con el punto 3, donde dice, a menos que pueda demostrarse que claramente tal influencia no existe. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un 45% de inversión, pero no tengo ninguna influencia significativa sobre esa inversión o esa participada. Simplemente estoy actuando como un accionista pasivo o como un agente, donde en definitiva solo espero recibir los rendimientos en cuanto a las variaciones, por ejemplo, de las acciones. Por lo tanto, ahí efectivamente se demuestra que como no tengo ninguna influencia, ninguna potestad en cuanto a las decisiones, etcétera,
no estoy ejerciendo una influencia significativa sobre esa participada, porque mis decisiones no son consideradas para poder inferir en los rendimientos operativos, en los rendimientos financieros que la participada puede tener. Por lo tanto, no entraría dentro del alcance de la NIC 28. Y de forma inversa, como se indica en la parte derecha, se presume que la entidad no ejerce influencia significativa si posee directa o indirectamente menos del 20% del poder de voto de la participada. Nuevamente aparece a menos que pueda demostrarse que existe tal influencia. Puedo tener un 15% de participación, pero los estatutos, las actas de los accionistas me dan una influencia significativa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si bien es cierto, tengo un porcentaje de participación menor al 20% que me indica la normativa, pero yo puedo demostrar que sí tengo influencia por todas las facultades que yo voy ejerciendo o puedo ejercer frente a mis decisiones o poder de voto que yo pueda.